Mis queridas hermanitas, tanto amó Dios al mundo. Juan 3, 14, 16 es aquel número pi que estudiábamos en matemáticas. Por eso no se puede olvidar este versículo, porque dicen algunos que en él está condensada toda la revelación entera. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que nosotros, que estábamos muertos, pudiéramos vivir. Pero ¿cómo lo entregó? Primero dispuso el Consejo Todopoderoso de la Trinidad Bienaventurada que la segunda persona se encarnase en el seno de la Virgen María. Esto ya era entregar su Hijo al mundo, que fuese uno de nosotros, que se cansase y sufriese y gozase y llorase con sensibilidad de hombre, que trabajase con manos de hombre y mirase con ojos de hombre y amase con corazón de hombre. Así entregó Dios a su Hijo al mundo. Pero no nos hubiera parecido una entrega completa si ese Hijo no hubiera muerto como un hombre. Lo que no hacía falta es el exceso de la cruz, porque la cruz es indudablemente una exageración. ¿Por qué tanto? Es que si no, es tan duro el corazón del hombre que no se hubiese convencido de la ternura infinita del amor del corazón de Dios. Y por eso Jesús se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Y es el motivo de que hoy, un poco más solemnemente que los demás días, miremos la cruz, cantemos a la cruz, lloremos ante la cruz y doblemos ante la cruz las rodillas, como se doblan en el cielo, en la tierra y en los infiernos. La cruz, la cruz. Vuélvete a un lado, vuélvete a otro, vuélvete arriba, vuélvete abajo, y en todas partes hallarás la cruz, dice Kempis. Porque como reza el lema de los cartujos, dum volvitur orbis stat crux. Mientras el mundo gira, la cruz permanece. Es lo único que no cambia, lo único que da sentido a todo. Los destinos todos del universo se encierran en los cuatro brazos de la cruz, que es como la brújula que gobierna las direcciones de todos los hombres y los destinos de la historia. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, se lo pregunta casi todo, y pensar que era una especie de manual de teología para los iniciados, para los principiantes, así concibió el doctor Angélico esa obra soberana, insuperable, la Suma de Teología. Conviene hojearla de vez en cuando, al menos a los que debemos predicar, y desmenuzarla para ofrecerla como un plato más digerible a estómagos que no se atreverían con ella así por las buenas. Y yo he ido hoy a buscar la cuestión correspondiente a la cruz, una de ellas. En la tercera parte de la Suma Teológica, son 4, 3, pero la segunda se desglosa en 2. En la cuestión 46, el Aquinate se pregunta: ¿debió Cristo padecer en la cruz? Porque él se pregunta por la conveniencia de todos los momentos y hechos de la historia de la salvación, para razonarlos, argumentándolos desde la fe iluminada por la inteligencia, o mejor dicho, la inteligencia iluminada por la fe. Y ante esta interrogación ofrece nada menos que 7 respuestas para afirmar que Cristo debió morir en la cruz.
Primero empieza poniendo, según su estilo y metodología, algunos obstáculos. Dice, no, la cruz no fue conveniente. Es un método pedagógico para después desmontar lo que dice primero. Porque al sacrificio de Cristo precedieron todos los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran figuras del definitivo del Cordero Inmaculado sin defecto ni mancha. Y aquellos sacrificios eran mediante el cuchillo y el fuego. Así eran sacrificados los animales, como sacrificio o como holocausto. Por tanto, Cristo debió padecer más bien por el cuchillo o por el fuego que por la cruz. Además, parecía inconveniente que Cristo padeciera suplicios tan infamantes. La muerte era el más ignominioso de todos. El Deuteronomio dice, maldito el que cuelga de un madero. No parece, pues, conveniente que Cristo fuese objeto de una maldición. Pero contra esto se levanta paladinamente la afirmación de San Pablo a los filipenses. Cristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por tanto, fue convenientísimo, dice Santo Tomás, que Cristo padeciese la muerte de cruz. Primero, y enumerará, repito, 7 motivos. Primero, como ejemplo de virtud. ¿Por qué Cristo tomó la naturaleza humana? Para darnos ejemplo de vivir rectamente como hombres nosotros. Y pertenece a la vida recta no temer lo que no debe ser temido. Pero hay hombres que, si bien no temen la muerte, tienen horror a ciertos géneros de muerte. Y por tanto, para que ningún género de muerte fuese temido por el hombre si vive rectamente, nos mostró Cristo el género de muerte más execrable y más temible, para que pensemos que si Él lo ha sufrido hasta ahí, con su ayuda puedo sufrirlo yo. Segundo motivo, la cruz era el género de muerte más conveniente para satisfacer por el pecado del primer hombre, que consistió en tomar la manzana del árbol prohibido en contra de la voluntad de Dios. Por eso, para satisfacer aquel pecado, Cristo quiso ser clavado en un madero, como para restituir en un árbol lo que en un árbol Adán había robado. Tercer motivo, dice San Juan Crisóstomo, cuya fiesta celebrábamos ayer, en un sermón sobre la pasión, que Cristo padeció en un alto madero, no bajo techo, sino al aire libre, para que incluso el aire fuera purificado y también la tierra, al recibir la sangre que bajaba de la cruz sin ningún obstáculo material en medio, pudiera ser purificada. El Hijo del Hombre será levantado sobre la tierra para atraer a todos hacia Él. No hay obstáculos entre el cuerpo bendito de Jesús, divino mártir en el Gólgota, desangrándose sobre el altar de la cruz, y cualquiera que quiera acercarse a Él. Hemos dicho antes que la flor del campo no está bajo llave, no está escondida. Jesús crucificado está accesible a todos, para que todos podamos ir a besar sus pies, para que todos podamos apresurarnos a recoger su sangre, para que todos, como la tortolica enamorada, podamos volar a refugiarnos en su costado abierto, como hace la avecilla en medio de la tempestad cuando va buscando asilo en las cavernas de la piedra. Cuarto motivo, porque al morir en la cruz, Cristo está preparando nuestra subida a los cielos. Nos hace mirar a lo alto, nos hace levantar nuestra mirada a Él para recordarnos su palabra. Cum exaltatus fuero a terra, omnia traan ad me ipsum. Cuando se ha alzado yo sobre la tierra, todas las cosas las atraeré hacia mí. Quinto motivo,
porque la cruz significa la salvación de todo el mundo. Explica San Gregorio Niceno que la figura de la cruz, dividida en 4 partes a partir del punto intermedio de intersección, significa que el poder y la providencia de aquel que murió en ella se expandieron por los 4 puntos cardinales, por todas las partes del universo. Y explica San Juan Crisóstomo que el morir Cristo en gesto supremo de sacerdote eterno, con las manos extendidas sobre la cruz, quiere decir que desea atraer con una mano al Antiguo Testamento, a su pueblo, el de los judíos, y con la otra al pueblo de los gentiles. Sexto motivo que enumera Santo Tomás, porque con este género de muerte en la cruz se indican varias virtudes, y lo explica preciosamente San Agustín, citando la epístola a los Efesios: que comprendáis la anchura, la altitud, la longitud y la profundidad del amor de Dios. Todo eso está en la cruz. La anchura de su amor en el madero fijado transversalmente en lo alto, las buenas obras donde se extienden las manos. La longitud en el trozo que se ve desde el travesaño hasta la tierra. Allí se está en pie, se persevera, se está firme contra las tentaciones. Y eso corresponde a la virtud de la longanimidad. La altitud del amor de Dios en el madero que se prolonga desde el travesaño hacia arriba. Esto es, hacia la cabeza del divino crucificado, porque representa bien la suprema expectación de los que esperamos en él. Y por último, la parte del madero que se oculta al estar clavado en la tierra, de donde se levanta todo él, significa la profundidad de la gracia de Dios, sembrada gratuitamente en el corazón del hombre. Estas 4 dimensiones, la altura, la longitud, la anchura, la profundidad del amor de Dios, se convierten para nosotros, cuando subimos al Gólgota, en una cátedra majestuosa, aquella desde la cual el Maestro Divino nos enseña todas las lecciones del Evangelio. Y el 7º motivo por el que convenía que Cristo muriese en la cruz, porque este género de muerte correspondía a muchas figuras del Antiguo Testamento. Un arca de madera libró al género humano del diluvio de las aguas. Cuando el pueblo de Dios huyó de Egipto, Moisés dividió el mar con un cayado de madera para derrotar al faraón y rescatar así al pueblo de Dios. El mismo Moisés derramó sobre el agua amarga, arrojó en ella un madero y la convirtió en dulce. Y con un madero golpeó la roca espiritual de donde salió el agua. Para que Amalec fuera vencido, ¿qué hizo Moisés? Se puso a orar en lo alto del monte con las manos extendidas. Cuando las bajaba por el cansancio, vencía al enemigo. Por eso se las sostenían, para que nunca dejara caer los brazos, como Cristo no los ha dejado caer jamás, desde que los abrió para darnos un abrazo eterno en la cruz. Y por fin, la ley de Dios, el testamento, se guarda en un arca de madera, de modo que mediante todas estas figuras se llega como por escalones a la realidad definitiva, el madero de la cruz. El altar de los holocaustos en que se ofrecían los sacrificios de animales estaba hecho de madera. Cristo es el definitivo sacrificio. Él rehusó tomar los sufrimientos degradantes que implican defecto de ciencia, de gracia, de virtud, pero no rehuyó los padecimientos que van unidos a la injuria que se sufre desde el exterior, sino que, como dice la epístola a los Hebreos, soportó la cruz sin hacer caso
de la ignominia. Fue maldito el pecado, fue maldita la muerte que procede del pecado, pero la carne de Cristo fue mortal por tener una semejanza de la carne de pecado, y por este motivo Moisés, en el Deuteronomio, la llama maldición, como asimismo el apóstol San Pablo la llama pecado, cuando dice en la segunda epístola a los Corintios: a quien no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado. Es decir, Cristo asumió en su carne benditísima, toda pura, toda la miseria del pecado de todos los hombres de todos los tiempos. Si Dios no hubiera odiado el pecado, no hubiera enviado a su Hijo a tomar la maldición y a destruirla. Por tanto, tomó por nosotros sobre él la maldición, aquel que por nosotros murió para obtenernos la bendición. Y se hizo un maldito por nosotros, como también escribirá San Pablo a los Gálatas. Todos estos razonamientos, compendiados en 7, podrían ser muchos más, nos ofrece Santo Tomás basándose en otros santos padres y sobre todo en la Sagrada Escritura. Todo esto palidece, es objeto sí de una homilía, porque una homilía debe ordenarse a formar las conciencias, las inteligencias de los oyentes y a ofrecer doctrina sana, segura, sólida, basada en la tradición y en el magisterio. Pero estos son palabras muy torpes ante la mirada contemplativa del hombre humilde y bueno, de corazón contrito y humillado, que subiendo al Gólgota se sienta a la sombra de aquel a quien había deseado su alma y gusta los frutos de la cruz. Meditaremos esta tarde, según en Cantar de los Cantares, en esta palabra de la esposa: me senté a la sombra del que deseaba y gusté los frutos de ese árbol. Que nosotros, serena, contemplativa, arrepentidamente, enamoradamente, nos sentemos a la sombra de la cruz y comprendamos algo que rebasa nuestra capacidad de comprensión: que Cristo, como él dijo a Santa Ángela de Foligno, no nos ha amado de broma, ha llegado por mí hasta ahí, me amó y se entregó por mí. Esta palabra es desconcertante y esta palabra es serenante al mismo tiempo. Me amó y se entregó por mí. Como nuestros ojos están manchados de tanto ver luz sin ver, pidamos a la Santísima Virgen, Madre Dolorosa, que purifique nuestra mirada, que nos dé un poco de su mirada para aprender a mirar contemplativamente al divino mártir, que en la cima del Calvario es por cada uno de nosotros esposo de sangre, que le correspondamos con una vida crucificada, con la penitencia generosa y alegre, que es el cumplimiento fiel, perfecto de nuestro deber diario, de nuestra misión, de las obligaciones de nuestra profesión religiosa, del carisma de nuestro instituto a través de lo expresado en sus constituciones y por la voluntad de los superiores. No es necesario buscar otras penitencias si todo eso se cumpliera bien, porque eso significa el heroísmo de lo cotidiano y la crucifixión permanente envuelta en sonrisa que nos identifica con Jesús. Sea María, la madre del mayor dolor, la señora que estaba al pie de la cruz, quien nos conceda la gracia de poder decir, como rezaremos mañana en la secuencia de la dolorosa: fac me cruce inebriari, haz que yo me emborrache con la cruz, me embriague con la dulzura de los frutos de la cruz. Y que podamos decir lo que va diciendo ese hábito negro en forma de cruz por el mundo, pero que lo diga nuestra vida, nuestras costumbres, nuestro recogimiento, nuestra pureza, nuestra obediencia, nuestra pobreza, nuestra alegría,
nuestra fraternidad, nuestra capacidad de perdón, nuestra vida orante, que podamos decir: Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Así sea.